Ay, shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Lo que ven aquí detrás mío es un monumento, una especie de monumento sobre el camino Burma o el sendero Birmania, camino Birmania, que es uno de los senderos, uno de los caminos o quizás la ruta más importante en toda la historia del Estado de Israel. En vez de contarles sobre la historia ahora, en este momento, mientras hago el paseo, decidí hacer dos cosas. Primero, poner de fondo un programa de Radio Sfarad, en el cual yo hablé sobre este tremendo camino, este importante camino, y en vez de ir caminando, lo voy a hacer con el vehículo, así podemos ver más imágenes y entender de lo que se trataba. Vamos a empezar, me voy a subir al vehículo y vamos a escuchar de fondo la historia como les dije. Vamos. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección que conocemos como Un Bacari Suelto en las Ondas. Por supuesto, porque el protagonista es Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Jorge, y hola a todos los que nos están escuchando. Shalom a todos. Bueno, hoy tenemos un programa que vos vas a decir el nombre del protagonista, el lugar físico de este protagonismo, que es Derech Burma en hebreo. La traducción literal en español sería el camino de Birmania, para que la gente se ubique, pero no tiene nada que ver con Birmania, tiene que ver con Israel, con Jerusalén y con la guerra de la independencia. Ahora, Sergio, sí. Todo tuyo el micrófono. Sí. A mí una de las cosas que me gusta hacer, o que por lo menos intento, es transmitir mis experiencias a medida que las voy viviendo también en Israel. Y yo sé que hay mucha gente en el mundo que sabe mucho de Israel, pero que siempre quieren saber más. Y este sábado estuve de paseo en Burma, que es el camino más famoso de la historia de Israel, y eso muy poca gente lo sabe. Yo no me voy a cansar de aprovechar la oportunidad que tengo de caminar por el país, por Israel. Es mi manera favorita, como tú sabes, de conocerlo y también de vivirlo, y así también lo siento. Fue así que el sábado estuvimos de paseo por un sendero más que maravilloso, lleno de historia y de orgullo de Israel. Salí a revivir junto con dos amigos el camino más famoso de la historia de Israel, como te dije, que se lo llama Burma. Nos encontramos a las 4:30 de la mañana con una pareja de hermanos que se llaman Emot y Eli, que son amigos míos, y nos pusimos linternas en la cabeza porque todavía estaba oscuro, y empezamos a caminar bajo la luz de la luna, desde la estación de servicio Alon, que queda en el cruce de Latrun. Después hay que imaginarse, Latrun es la parte llana antes de que empieza la subida a Jerusalén. Y nosotros decidimos subir a Jerusalén por el camino más emocionante de todos los que existen, que vendría a ser como nuestra vía dolorosa, y ahora voy a explicar por qué. Antes que nada, quiero decir que al camino se lo llama Burma, y es exactamente lo que uno escucha, que el nombre se copió por el camino que usó un soldado británico en la guerra con Japón, para eludir la ruta principal controlada por el ejército japonés. Ese soldado había avanzado por un camino casi imposible de circular, con el objetivo de hacer llegar municiones a China, atravesando el territorio de Burma. Y nosotros hicimos algo parecido. La historia de este camino no es muy conocida, y por eso quiero hacérsela saber o contar a nuestros oyentes. Cuando todo el mundo hoy por hoy visita a Jerusalén, llegan por lo general por la autopista número 1, que es la que viene desde el llano, desde Tel Aviv, desde el Mediterráneo, y es la autopista principal de Israel. Y cuando pasamos por Latrun, como dije antes, que se termina el llano, comienza una subida de casi 800 metros, a la cual durante la Guerra de la Independencia, hace 70 años, en 1948, se subía prácticamente a paso de hombre. Los vehículos en ese momento no eran sofisticados como los de ahora. Hasta hoy día vemos a los costados del camino restos de camiones blindados que no lograron llegar a Jerusalén al ser atacados desde las alturas por la Legión Árabe, impidiéndoles llevar abastecimiento a los ciudadanos que estaban sitiados en la ciudad de Jerusalén durante tiempos de la Guerra de la Independencia, como te dije. Al no poder resistir los ataques por esa ruta,
cada vez se hacía más difícil de transitarla, se descubrió otro camino que se lo llamó Burma, como te dije, que es este que estoy contando, que tuvo una trascendental importancia estratégica para romper el sitio que sufría Jerusalén durante la guerra de la independencia en el 48. Si no hubiese sido por este camino Burma que se descubrió, hubiese sido conquistada Jerusalén por completo. Y quiero recordar que al final de la guerra, Jerusalén quedó dividida, quedó partida en dos, sin un vencedor. Si me queda tiempo, después te voy a contar cómo terminó esa historia. En el 48, la población de Jerusalén estaba casi vencida. Perder la ciudad en esa época hubiese significado un golpe moral para todo el país. Es como que si nos hubiesen arrancado el corazón. Y por eso se trató por todos los medios de no dejarla caer. Yo tengo la suerte de que mis suegros, que aún viven, siempre me cuentan anécdotas sobre esa guerra, que ellos vivían en Jerusalén y eran pequeños. Ellos me cuentan que salían todas las mañanas a buscar el mínimo de alimento que se les entregaba a las familias judías y se paraban en las colas para recibir agua, que eran colas interminables. Por eso las hacían los chicos, porque mucha gente no podía estar parada tantas horas para recibir el agua necesaria para sobrevivir. Todos los intentos de subir los 800 metros para ayudarlos y abastecerles más y más alimentos, agua o lo que sea, remedios o lo que sea, eran en vano y se perdieron muchísimas batallas bajo el mando de David Marcus, que era el soldado, que era el encargado de todas esas expediciones a Jerusalén, para intentar evitar el sitio, como te dije, de la ciudad. Ni siquiera logramos vencer en Latrun, que era donde empezaba la subida, que nos jugamos ahí con un montón de soldados y con un montón de vidas, en una de las batallas más sangrientas, y quizás ese fue el fracaso más grande en la historia de las guerras de Israel. Cuando se descubrió el camino de Burma, se logró salvar a Jerusalén y quizás sea este el camino que dio el triunfo a toda la guerra después, porque nos levantó el ánimo a todos los judíos y el ánimo también a la existencia del recién nacido Estado de Israel. Se trataba de un camino que era imposible de circular, que lograron abrir después de trabajar durante semanas, días y noches, en silencio absoluto, bajo el asedio constante de todo un ejército que era favorito al de Israel. Y teníamos el ejército, los ejércitos, que estaban en contra de nosotros, los ejércitos árabes, estaban ubicados en los puntos estratégicos que conducían a la capital. Por eso todo lo que nosotros hicimos era hacerlo en silencio y sin que nos puedan descubrir. Era un camino que en ese momento no era apto ni siquiera para jeeps, pero que metro a metro se fue nivelando y se lo hizo apto hasta que se logró llegar a Jerusalén. Una vez terminado, caravanas de jeeps empezaron a llegar a Jerusalén a escondidas, llenos de soldados, artillerías, alimentos y todo lo necesario para defender la ciudad. Jamás los árabes lograron descubrirlo, y esto ayudó a no perder la ciudad y conseguir ese acuerdo del cese de fuego que se firmó al final de la guerra. El acuerdo ese había firmado sobre la partición de Jerusalén en dos y que duró 50 años hasta la guerra duró 19 años hasta la guerra de los 6 días, hace 50 años. Y ahora quiero contarte un poco del paseo que hice el sábado porque es súper interesante. Comenzamos a caminar, como te dije, desde Masmía, desde Latrun, y pasamos por las aldeas árabes. Todo el camino que hay en el medio son aldeas árabes, que las primeras que cruzamos habían sido Beit Jiz y Beit Suzin, donde ya veíamos gente despierta que nos invitó a tomar café. Son árabes israelíes, por supuesto, musulmanes, pero israelíes. Luego seguimos camino hasta Sha'ar Hagai. Sha'ar Hagai es donde termina el llano y donde hay una famosa estación de servicio Paz que todos conocen cuando suben a Jerusalén por la autopista número 1. Y nosotros seguimos caminando y cuando llegamos a la aldea, otra aldea árabe que se llama Beit Mashir, decidimos ahí preguntarle a la gente qué pensaba sobre el camino de Burma que estábamos transitando y si conocían la historia.
ellos nos contestaron medio en chiste, ¿no? Que desde ese año, desde 1948, ellos suelen levantarse temprano en la aldea por miedo a que al despertarse descubran otra vez que el ejército está trabajando en silencio para construir otro camino sin que nadie los escuchara. Porque eso había sido exactamente lo que había ocurrido en aquella oportunidad. En la aldea Sariz, que hoy es conocida como Yoevá, tomamos nuestro desayuno y decidimos conocer por dentro cómo es la vida de esos ciudadanos que viven tan cerca de Jerusalén. Por un lado están cerca en la distancia, pero están tan lejos de lo que es la civilización. Esa aldea, desayunar ahí era como sentirnos que estamos desayunando en el exterior. Y después, bueno, seguimos camino y ya con la primera luz del día veíamos a los costados del sendero. Ahora estamos en invierno en Israel y están las alfombras de flores en los montes de Judea, flores que se llaman Kalaniot, Rakafot y Nuriot, son las flores que salen en invierno. Además empezaban a florecer ya los primeros almendros blancos y rosas que dan un colorido hermosísimo. Son las primeras horas del día que los animales hacen su primer paseo y fue así como vimos ya bambis y ciervos caminando en silencio por las montañas. Y nosotros que estamos abajo en el valle jugamos a descubrirlos sin gritar, por supuesto, para que no se nos escapen. El camino, obviamente, en el camino nos faltaron pastores con sus rebaños y personas que ya comenzaban a caminar para hacer gimnasia o correr y hacer jogging en el frío. Hacía mucho frío el sábado por la mañana en los montes de Judea, en las afueras de Jerusalén. Y bueno, después seguimos el sendero. Les conté que a Moti y a Eli les conté sobre Shimshon, Sansón, que caminó también por esta zona. Era por la onda que este juez él caminaba y también hacía su labor en la época biblia. Y yo creo eso es una como es algo que yo pienso que no está comprobado, de que por las historias de Sansón encontraron este sendero en 1948. Después, bueno, escalamos las montañas recordando a los héroes de Israel que sellaron cada una de las piedras que íbamos pisando. Acariciamos lugares históricos a los que por lo general no podemos llegar con el auto y sentimos la tierra, sentimos el país tratando de volver 70 años atrás en la guerra por la independencia. Ya llegamos al mediodía, a mitad de camino, y empezamos a ver grupos que centraron su paseo en uno o que otro tramo, porque es un paseo que se puede hacer en familia o en jeep o con grupos, y hay mucha explicación entre tramo y tramo. Incluso nos encontramos con caminantes de tercera edad, porque realmente el paseo es sencillo y fácil. No hace falta hacerlo tampoco todo, se puede hacer un solo tramo. Y bueno, en los recreos de descanso, mientras tomábamos café turquí, leíamos artículos sobre que nos contaban que tampoco se podía entrar en esa época a Jerusalén, ni por Cisjordania, ni por Lehiam, que son caminos que hoy podemos entrar. Y las miles de misiones que tuvo el ejército de Israel para las exitosas, más que nada. Una de las misiones se llamaba Nachshon, que lograron llevar al mismísimo Ben Gurión hasta Jerusalén para levantarle el ánimo a los judíos que vivían ahí. Después subieron otras misiones que se llamaron Arel o Bin Nun Aleph o Bin Nun Bet, que también eran misiones que se hacían para llevar abastecimiento a la ciudad, y todas esas habían terminado con éxito. O la famosa misión de Maccabi, que se llamó Maccabi, que permitió conquistar en 2 horas un tramo del camino, y en esas 2 horas se aprovechó para que pasen unos cuantos jeep con abastecimiento. Son 25 kilómetros de camino que están llenos de historia, con éxitos y con muchas pérdidas. De solo saber que Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, Rehavam Zeevi, que ya apodado Gandhi, o Rafael Eitan, que es apodado como Raful, que fueron todos soldados de primera categoría, estuvieron por allí. Son algunas de todas las leyendas vestidas de soldados que caminaron por ese lugar en 1948.
cuánto arriesgaron sus vidas y cómo dejaron ahí un pedazo enorme de sus propias historias para que algún día nosotros pudiéramos recorrerlo así de fácil, tan lindo y tan tranquilo, solo decirles gracias y agradecerles. Y bueno, al final llegamos a Jerusalén. Decidimos culminar el paseo en el Muro de los Lamentos, por supuesto, y al llegar pudimos sentirlo más que cualquier otro paseo, porque estábamos muertos de cansancio, pero estábamos muy satisfechos por el día que habíamos pasado. Fue un día, era como realizar aquel sueño de 1948, que tenían todo el ejército de atravesar por todo este camino y llegar a Jerusalén. El destino era Jerusalén. Israel tiene esas cosas, como siempre lo digo, y hay que aprovecharlas. A la larga nos llenan de orgullo y nos permiten contar la historia desde el mismo lugar de los hechos, sentirla y emocionarnos un poquito más. Es un paseo que les recomiendo a todos los oyentes, aquellos que viven acá en Israel o los que están desparramados por el mundo y tienen el honor de venir a conocer Israel o hacer otro de sus paseos. Recomendable por cualquier otro camino o sendero que alguna vez les haya contado. Uh-huh. Bueno, la verdad que despierta las ganas de recorrer y llegar a Jerusalén de esa manera tan distinta y original. Pues muchas gracias, Sergio, con esta memorable historia que nos has contado sobre el camino de Birmania y otras separaciones y otros sitios con como el que sufrió Jerusalén y que han acabado en estas anécdotas, que es lo que uno prefiere recordar por encima de todas las víctimas humanas que hicieron posible que la situación llegara a como es hoy en día, con una ciudad unificada y capital de Israel. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Shalom, Jorge, y shalom a todos los oyentes.